La nueva tecnología me está dando esta posibilidad hermosa de estar, aunque sea virtualmente en Venezuela, de acercarme a los amigos de Venezuela. Yo tuve la fortuna de poder viajar allí durante varios años seguidos, cuando a fines de los 2000, alrededor de 2008, 2009, 2010, se estaba empezando a implementar el servicio comunitario para los estudiantes de educación superior. Venezuela fue el primer país que incorporó el concepto de aprendizaje-servicio en una ley. Si me permiten compartir eh, algunas definiciones básicas que distintas partes del mundo han ido acuñando, desde la pedagogía de Dewey en Estados Unidos se habla de aprender haciendo juntos al servicio del bien común. Desde América Latina, de una mirada más cercana a Freire, podríamos decir que es la reflexión y acción transformadora de la realidad. Para decir en pocas palabras de qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario, decimos que es una acción solidaria que está protagonizada activamente por estudiantes o por jóvenes que están participando de una organización juvenil, de una organización social, pero lo que tiene de diferente de cualquier otra forma de solidaridad o de voluntariado es que, así como sabemos qué queremos hacer como acción solidaria, sabemos también qué se va a aprender en ese proceso. Entonces, en definitiva, de lo que vamos a hablar es no de cualquier solidaridad, sino de la solidaridad que ejercemos desde los espacios educativos, en donde tratamos de ser solidarios con nuestro territorio, con nuestra comunidad, pero al mismo tiempo seguimos teniendo el deber ineludible de educar. Y por lo tanto, tratamos de combinar en una sola actividad la acción solidaria y la acción educativa. De esto hablamos cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario, y esto seguramente va a ir quedando más claro a lo largo de la presentación. La realidad es que educar en tiempos de pandemia es un gran desafío, y todos los que me están escuchando que son educadores saben que estamos así como agarrándonos la cabeza, familiarizándonos con las pantallas, con la tecnología. Y la verdad es que ha sido un enorme desafío en todo el planeta, aún en los lugares con mayor desarrollo tecnológico, la posibilidad de tener que pasar de un día para el otro, porque muchas veces no nos dieron ni 48 horas, se cerraron las instituciones educativas y tuvimos que pasar de golpe a la virtualidad, dejar siglos de tradición de educación presencial y entrar a veces sin ninguna experiencia al mundo de lo virtual. Entonces, tuvimos que entrar de golpe en la vida virtual, pero sabemos que también en la virtualidad estamos experimentando la realidad de las brechas sociales y de la desigualdad, que se expresan también en la enorme diferencia de capacidad de acceso al mundo virtual que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, y que de alguna manera está tristemente ilustrado en esa viñeta. En el centro hay una foto que para mí es muy significativa, pero que tengo que explicarla. Son dos docentes que vienen haciendo proyectos solidarios desde su escuela de hace muchos años, y que ahora siguen yendo voluntariamente a la escuela con sus mascarillas, con sus precauciones, porque es una escuela de la periferia en donde los docentes se están encargando de distribuir alimentos a sus estudiantes, porque habiendo cerrado el comedor escolar, si la escuela no distribuye alimentos, muchos de sus niños y adolescentes se van a quedar sin comer por la situación económica de sus familias. Entonces, todo esto es educar en tiempos de pandemia, entrar en la virtualidad, ver cómo contenemos a quienes no pueden estar en la virtualidad, seguir asistiendo físicamente de la mejor manera posible a todos nuestros estudiantes. Y por lo tanto, yo saludo y celebro especialmente a todos los docentes que están participando
de este webinar, porque sé lo sobrecargados que estamos en estos tiempos. Sabemos que en muchos países hay muchos aplausos merecidos aplausos para los médicos y el personal de salud y el personal de seguridad, pero realmente va desde acá y con todo el corazón el aplauso a todos los educadores que estamos haciendo todo lo posible por seguir educando en tiempos de pandemia. Pero así como estamos tratando de seguir educando, la verdad es que en muchos casos la educación en tiempos de coronavirus sigue reproduciendo esta dicotomía de la educación tradicional, de cuando estábamos en el edificio escolar, en donde el aprendizaje va por un lado y la solidaridad pareciera que va por otro lado totalmente distinto. Y que sí, la videoconferencia con los profesores es aprendizaje, donar online es solidaridad, pero pareciera que, como en la vida tradicional de la escuela o de la universidad, son dos cosas que no tienen nada que ver, que como la definición geométrica de las paralelas, por definición no se tocan. Por un lado está lo académico, lo curricular, y por el otro lado está lo que es extracurricular, extraacadémico, extra vida educativa formal. Y en cambio, en el aprendizaje-servicio, los proyectos que articulan aprendizaje y servicio solidario tienen esa magia de ser capaces de articular estas paralelas, de ponerlas en contacto y hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y esto es posible también en tiempos de coronavirus. La imagen ven estudiantes de medicina y de enfermería de la Universidad de Morón, una universidad pública del conurbano de Buenos Aires, que están colaborando con el personal del municipio para vacunar de la gripe a personas mayores. Y entonces aprovechan que las personas mayores se van con su sillita y guardando la distancia, a hacer la cola en el banco para cobrar la jubilación porque no saben usar el home banking, y entonces muy inteligentemente el municipio y los estudiantes aprovechan esa cola frente al banco para vacunarlos contra la gripe y que no tengan que volver a salir otra vez a exponerse y a exponer a otros saliendo de casa. En ese acto solidario de vacunar a los ancianos, los estudiantes de medicina y de enfermería están también aprendiendo muchísimo sobre el trato con el paciente, sobre su rol como profesionales de salud, sobre cómo manejar los riesgos, sobre cómo ejecutar los protocolos correspondientes a una situación de riesgo sanitario. Aprenden muchísimas cosas que no estarían aprendiendo sentados en un aula o frente a un libro o una pantalla. Y por lo tanto, cuando hablamos de aprendizaje-servicio, estamos diciendo que es posible desarrollar la solidaridad también en tiempos de pandemia. Una pandemia que es global, pero que a veces nos interroga de si estamos siendo capaces de generar una solidaridad global. La realidad es que los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, están siendo desafiados por algunos gobiernos que no solo no siguen sus indicaciones o sugerencias, sino que les están retirando fondos en plena pandemia. Hay organismos regionales que parece que en vez de estar fortaleciéndose ante la pandemia se están disolviendo en estos momentos de crisis, y por lo tanto pareciera que lo que nos queda a los ciudadanos es ejercer en primer lugar y antes que nada la solidaridad del cuidado recíproco. En algunos casos siguiendo las indicaciones de nuestros gobiernos, y en algunos casos, como está sucediendo en algunos estados norteamericanos, contraviniendo las indicaciones de los gobiernos. Entonces, la primera solidaridad sabemos que es la del cuidado recíproco, y yo no le voy a recitar las recomendaciones contra el coronavirus porque ya las sabemos todos, pero sí me pareció interesante estas imágenes que tomé de un sitio del voluntariado social de Uruguay. Hay solidaridades que se vuelven más urgentes en tiempos de pandemia. La solidaridad con las personas más vulnerables
ya sea por cuestiones socioeconómicas o porque son más vulnerables al virus. La solidaridad con el sistema sanitario, la solidaridad con aquellas economías más vulnerables y con quienes trabajan en forma independiente o son pequeños emprendedores, y también la solidaridad de encontrar propuestas para sobrellevar la cuarentena en casa, sobre todo para quienes la sufren más, para los niños, para los adolescentes, para las personas que por su situación están solas. Y en este sentido, a quienes somos educadores, se nos suma el desafío de seguir educando y seguir siendo solidarios también en este contexto. En las conversaciones con las organizaciones sociales y las instituciones educativas que trabajamos estas cuestiones de la solidaridad, hubo una primera reacción que fue decir, bueno, hay muchas formas de ser solidarios en forma virtual que nos permiten seguir siendo solidarios sin violar las cuarentenas, preservando la distancia social, preservando el seguir en casa, quienes pueden estar en casa, y en ese sentido han florecido en este tiempo formas de donación, de voluntariado y de aprendizaje y servicio solidario a distancia. En abril todos los años se celebra el Día Global del Voluntariado Juvenil y es un día en donde miles de jóvenes en todo el mundo salen a la calle. Bueno, este año el Día Global propició formas virtuales de voluntariado. Y hay una publicación que salió a principios del 2020 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que dedicó un monográfico a cómo se hacía aprendizaje y servicio en la virtualidad. Bueno, esta publicación hoy adquiere una actualidad enorme, tanto para escuelas como para universidades y para organizaciones. Pero la realidad es que sí, podemos hacer muchísimas cosas solidarias en Internet, pero la realidad es que no todos vivimos en Internet y que sigue habiendo necesidades que necesitan de la solidaridad de carne y hueso, de la solidaridad en persona, porque no se muere solo de coronavirus, también se puede morir de hambre, también se puede morir de marginación, y esto nos sigue impulsando a seguir trabajando en el terreno, obviamente asumiendo los riesgos y tomando los cuidados que cualquier acción solidaria tiene que tener en tiempos de pandemia. En Argentina, como en otros países, aún en los que tenemos, gracias a Dios, menos incidencia del virus, sin embargo, entre quienes han fallecido por coronavirus, hay un porcentaje muy importante de profesionales de la salud. Y así como quienes son profesionales de la salud se siguen exponiendo, muchas de nuestras profesiones exigen que pongamos el cuerpo. En esa foto están los operadores de un comedor escolar que están repartiendo comida a los estudiantes y a las familias de los estudiantes, pero también muchas organizaciones como la Cruz Roja, como los comedores comunitarios, están todavía poniéndole el cuerpo en medio de la pandemia. Y esto me lleva a un gráfico que los que estamos en la comunidad del aprendizaje y servicio usamos muy a menudo, que lo llamamos los cuadrantes del aprendizaje y el servicio. En tiempos normales hay distintas formas de ofrecer servicio solidario a la comunidad, desde un poquito abajo hasta arriba en el termómetro del eje vertical, desde quienes quizás hacemos una pequeña donación o recogemos algunos alimentos no perecederos para el comedor comunitario, hasta los grandes proyectos que universidades, escuelas u organizaciones llevan adelante para generar vivienda digna, para alfabetizar, para promover microemprendimientos y que muchos puedan comer por sus propios medios y no necesiten de la solidaridad ajena para atender un derecho tan fundamental.
Entonces, en el eje vertical medimos de menor a mayor la calidad o el impacto del servicio solidario que ofrecemos. Y en el eje horizontal medimos cuánto aprendizaje intencionado desarrollamos a través de esa actividad solidaria. Y subrayo el intencionado porque todos sabemos que cuando uno trata de ponerse al servicio de los demás, siempre se enriquece mucho más de lo que da, siempre aprende cosas que no esperaba aprender, y esto pasa naturalmente. Pero también puede pasar de una manera ordenada, planificada e intencional. Y entonces por eso en el eje están en un extremo los aprendizajes casi casuales y en el otro los aprendizajes más intencionados. Estos dos ejes nos dejan delimitados estos 4 cuadrantes de cuando salimos a la comunidad para aprender, pero no necesariamente hay una intencionalidad solidaria. Aprendemos mucho, pero no necesariamente actuamos solidariamente. Y son las típicas salidas de campo o proyectos en terreno que las escuelas y las universidades hacen para aprender de la realidad, pero no necesariamente para ser solidarios con ella. En el otro extremo tenemos lo que llamamos las iniciativas solidarias ocasionales o asistemáticas. Esas típicas campañas solidarias en donde salimos a atender a la emergencia. Y lo importante es atender a la emergencia, no importa tanto si eso va a quedar para el futuro, no importa tanto si vamos a aprender en el proceso. La foto es de cuando un terremoto y tsunami en Chile hace unos años, en donde los estudiantes de la Universidad de Concepción, a pesar de que el terremoto les había derribado su universidad y todos los edificios, laboratorios y bibliotecas estaban en ruinas, como el tsunami había cortado el suministro de agua potable en muchos barrios de su ciudad, ellos inmediatamente se organizaron para recolectar y distribuir agua potable en esos barrios. Es una solidaridad esta de las campañas que atiende una emergencia, que quizás no atiende cuestiones de mediano y largo plazo, pero está haciendo lo que tiene que hacer en el momento de la emergencia. Y no importa si eran estudiantes de ingeniería, de medicina o de educación, estaban todos haciendo lo que había que hacer en la emergencia. En los cuadrantes superiores distinguimos actividades de extensión, de compromiso social, de responsabilidad social, voluntariados que son institucionales, pero que no necesariamente están vinculados a los aprendizajes. Una universidad puede organizar una campaña de alfabetización y seguramente para los estudiantes será una experiencia humana sumamente enriquecedora, aunque no tenga que ver con su perfil profesional como futuros contadores, arquitectos o economistas. Cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario, estamos hablando de proyectos que tienen el mismo rigor académico de una salida de campo, de una salida a terreno, la misma militancia y la misma planificación de trabajo articulado con la comunidad que tienen los mejores proyectos institucionales, pero que junta a la militancia y a lo académico en un mismo proyecto. En esta foto de otros tiempos son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables de la Universidad Nacional de Salta en Argentina, que además de hacer en la computadora la simulación de cómo funciona un horno solar y mandársela al profesor para que los califique, construyeron de verdad los hornos solares para poder darle, en este caso a una escuela de alta montaña, la posibilidad de cocinar para sus alumnos sin tener que depredar la escasa vegetación de la puna andina. Entonces, aprendizaje-servicio es articular aprendizaje y servicio solidario. Pero ¿qué nos pasa en tiempos de pandemia? En tiempos de pandemia nadie está saliendo a terreno solo para aprender, pero en cambio es muy importante la solidaridad ante la emergencia. Y nosotros estamos utilizando estos hashtags que los invito a compartir para que nos sea más fácil visibilizar todo lo que se está haciendo, porque durante la emergencia hay mucha gente que está donando sangre, donando alimentos, donando dinero para quienes lo necesitan en esta emergencia.
Y también hay muchos voluntariados que le están poniendo el cuerpo diariamente a la pandemia. En la foto hay estudiantes secundarios de una localidad de Córdoba, en Argentina, que, guardando la distancia prudencial, están siendo capacitados para acompañar y ayudar a los ancianos de su localidad, haciéndoles las compras, atendiendo sus necesidades, para que los ancianos, que son el grupo de riesgo, como sabemos, no tengan que salir de su casa. Y también hay muchas experiencias de aprendizaje de servicio durante el coronavirus. La foto corresponde a la unidad de producción de medicamentos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Es un espacio que tiene ya más de una década de práctica preprofesional para la carrera de farmacia, en donde los futuros farmacéuticos producen medicamentos con finalidades solidarias. Y en otros tiempos producían medicaciones genéricas para distintas necesidades de los centros de salud de la periferia de su ciudad, y en este momento están produciendo repelente contra los mosquitos porque tenemos el coronavirus, pero seguimos teniendo el dengue, y alcohol en gel para distribuir en los barrios periféricos para combatir estas dos pandemias. La unidad en este momento está funcionando con voluntarios en las condiciones que se puede, pero me parece un buen ejemplo de cómo se puede dar continuidad a los buenos proyectos de aprendizaje-servicio también durante la pandemia. Y tenemos el ejemplo en Argentina de muchísimas escuelas técnicas que reabrieron sus talleres para fabricar máscaras, para producir dispositivos de seguridad para sus hospitales. Me encanta esta cartita, es representativa de cómo una escuela primaria de España que venía acompañando a los ancianos de la residencia geriátrica de su pequeño pueblo, los niños encontraron la manera de hacer llegar cartas, de hacer llegar mensajes, otros hicieron llegar videos para que los ancianos de la residencia que están cumpliendo la cuarentena se sigan sintiendo acompañados por sus nietos adoptivos en este proyecto de diálogo intergeneracional y acompañamiento. El ingenio y la creatividad es grande para poner en práctica estos proyectos que a veces se llaman de aprendizaje-servicio y a veces se llaman servicio comunitario, se llaman de muchas otras maneras, pero que los reconocemos, así como reconocemos a los genéricos, pese a que tengan muchas marcas por sus ingredientes. El aprendizaje-servicio solidario lo reconocemos cuando tiene estos tres ingredientes. No importa cómo lo llamemos, si hay una actividad solidaria protagonizada activamente por los estudiantes y donde hay contenidos educativos planeados, ya sea de un currículum formal, como es el caso de las universidades o las escuelas, o de un currículum menos formal en el espacio de las organizaciones juveniles, cuando se dan estas tres características, estos tres componentes del aprendizaje servicio solidario, lo reconocemos, no importa dónde esté y no importa cómo se llame. Y en este sentido, vuelvo a los cuadrantes para decir, durante la pandemia es muy importante valorizar todas las formas de voluntariado que se están dando, aun cuando sean voluntariados no formales o no académicos o que no explicitan los contenidos educativos. Hay voluntariados como los que ha organizado la Ciudad de Madrid o la Ciudad de Buenos Aires desde el Estado, pero también hay voluntariados que venían realizándose desde las organizaciones y que siguen teniendo lugar. Y muchos de nuestros estudiantes que hoy no están yendo físicamente a la escuela, a la universidad, tal vez estén participando en el voluntariado en su barrio, con la Cruz Roja, con su parroquia, con el centro barrial, y creo que va a ser muy importante recoger desde la educación, cuando volvamos, si Dios quiere, después de la pandemia, qué aprendimos en todo este proceso de voluntariados más o menos formales. De hecho, hay muchos jóvenes que se están organizando espontáneamente. La foto y el logo corresponde
a un grupo de adolescentes y jóvenes de Monza, en Italia, uno de los lugares más golpeados por la pandemia en Italia, que se organizaron espontáneamente para participar en un tutorial voluntario para los chicos que no pueden ir a la escuela y que tal vez no tienen en su casa quien los ayude con las tareas. En Italia estaban llegando al momento de los exámenes y muchos adolescentes no tenían apoyo y este grupo juvenil lo está ofreciendo. Judith, te pido que cierres la cámara porque así preservamos el ancho de banda. Gracias. Muchas universidades están organizando voluntariados online para tutorear a los alumnos sin clase, como en el caso de Harvard, del MIT, de la Complutense de Madrid y tantas otras universidades. Otras universidades están convocando voluntariados no solo virtuales, sino también físicos. La Universidad de Buenos Aires hizo una convocatoria que en una semana reunió más de 7.000 voluntarios entre sus estudiantes para asistir a la emergencia, y no solo estudiantes de las carreras de salud, sino estudiantes de muchas otras carreras que están colaborando con el call center de la ciudad que atiende a la emergencia, que están atendiendo físicamente a personas ancianas, que están colaborando en los distintos operativos que la universidad y la ciudad están llevando adelante por la pandemia. Y en este sentido voy a hacer un paréntesis dirigido sobre todo a las universidades y a quienes están participando desde las universidades. Siempre dijimos que el aprendizaje de servicio está como en la intersección de estas misiones de la universidad, de la docencia, la investigación y la extensión. Y hoy hay muchos ejemplos de universidades que aún en la pandemia, aún desde la virtualidad y también desde la presencialidad, están llevando adelante todas estas diversas formas de políticas de responsabilidad social, de compromiso, y también las formas más tradicionales de extensión, de investigación comprometida y de voluntariado. Y para darnos esperanza de que también es posible la solidaridad en tiempos de pandemia, quería compartir algunos ejemplos. En un video que pueden encontrar en YouTube, todo un conjunto de universidades públicas de el Gran Buenos Aires se armaron en una alianza con políticas universitarias que incluyen, por supuesto, como primera cosa el cuidarse, y por lo tanto las aulas están vacías, las clases se dan desde lo virtual, pero que implicó también políticas institucionales en donde se reorientó la investigación hacia cuestiones urgentes para la pandemia. Nuestros investigadores están trabajando, como en otros países, en desarrollar formas de testeo más rápidas y más económicas para el coronavirus, en tratar de avanzar hacia la identificación del genoma del virus, como se hizo en estos días, de tratar de avanzar hacia la posibilidad de una vacuna. Pero también hay políticas institucionales de compromiso social muy concretas, como la de vaciar las aulas para que se conviertan en espacios de atención a la urgencia epidemiológica, para refugiar a los ancianos y a los sin techo que están en situación de riesgo en barrios muy vulnerables donde hay gran hacinamiento poblacional, y en donde entonces los ancianos y los sin techo tienen la posibilidad de un refugio en la universidad, y también, como decíamos antes, la participación en campañas de salud pública. Estas son políticas que tienen que ser decididas desde la responsabilidad de la universidad o de la escuela, pero también hay iniciativas que tienen que ver con el compromiso de los investigadores que personalmente se involucran. La Universidad de Monterrey, la UDEM, sus investigadores generaron respiradores a bajo costo para proveer a los hospitales locales y también para que ese diseño pueda servir en otras partes. Psicólogos de la Universidad de Buenos Aires produjeron una guía básica de cómo cuidar a las personas con autismo en este contexto, porque son especialmente vulnerables, y tantas otras investigaciones que se están desarrollando al servicio de la pandemia. Y esto me parece
maravilloso porque tenemos que reconocer, quienes venimos del mundo académico, que muchas veces la investigación universitaria se mira el ombligo académico, produce investigaciones solo para que sean publicadas en journals con gran prestigio, aunque esos artículos y esas investigaciones le interesen solo a los 8 que estamos polemizando sobre el tema y realmente no devuelve nada a la sociedad. La pandemia nos ha obligado a pensar cuáles son las investigaciones prioritarias para nuestro contexto y ojalá que esto sea una corriente que siga influyendo también después de la pandemia para que produzcamos conocimiento que sea pertinente y relevante a nuestro contexto. Hay muchas, se han multiplicado las formas de extensión y de divulgación a través de conferencias, de webinars, de videoconferencias, y estos son solo 2 ejemplos, uno de México y otro de Brasil. Y quisiera ya, entrando en la parte final para respetar los tiempos de todos, decir, hay muchas maneras de ejercer la solidaridad. Y nosotros muchas veces usamos esta metáfora del pescado y la caña de pescar, porque vieron que muchas veces se dice que mejor que regalar el pescado es enseñar a pescar. Pero, como decía un amigo de un centro comunitario, si uno no comió el pescado primero, difícil que tenga fuerza para salir a pescar y necesita tener la caña para hacerlo. Pero aunque me enseñen a pescar y me den la caña, si no tengo al menos una lagunita cerca, no me va a servir de nada. Y a veces nuestra solidaridad necesita ser inteligente para saber cuándo hay que atender directamente a la emergencia y entregar bienes y servicios, cuándo es necesario entregar información, porque la información puede ser prioritaria. Cuándo podemos intercambiar y transferir saberes y darle al otro la caña de pescar, pero no tenemos que olvidar la importancia de impulsar los procesos de desarrollo local, porque si no están dadas esas condiciones, vamos a estar repartiendo pescado por los próximos 500 años. Y por eso me parecía tan importante esto que está haciendo Opción Venezuela, de aprender a emprender, porque es importante aprender a hacer, pero también es importante saber crear las condiciones locales para que se pueda emprender eficazmente. Y en ese sentido, la información es seguramente una de las cosas más importantes que necesitamos poder ofrecer solidariamente en tiempos de pandemia. No solo cómo cuidarnos, cómo lavarnos las manos, sino también cómo ayudar eficazmente. Y por eso me encantó este sitio de Corona Solidaria de Involucrate Uruguay, porque han concentrado mucha información concreta de cómo se puede ejercer la solidaridad a través de distintas iniciativas y proyectos en Uruguay. Hay proyectos de aprendizaje-servicio que tienen que ver con dar información. Por ejemplo, una asignatura de la carrera de Derecho en la Universidad de Valencia, en España, normalmente la cátedra hace clínica jurídica presencial, brindando asistencia jurídica presencial. En este momento que la universidad está cerrada, los estudiantes se organizaron para difundir cuáles son los derechos durante el estado de alarma que se impuso en España, para que el cuidado que tenemos que tener durante la pandemia no se convierta en abuso y violación de los derechos humanos. Hay muchas formas de transferencia de saberes y muchos de nosotros estamos ofreciendo, como ahora, capacitaciones gratuitas para aprovechar el tiempo virtual en la pandemia. Y hay un tipo de proyecto de aprendizaje-servicio que venimos haciendo desde hace muchos años, muchas escuelas, muchas universidades, que yo creo que hoy se ve el valor enorme que tienen. Adolescentes que le enseñan a las personas mayores a usar sus celulares, a usar la computadora, a entrar en el mundo de la virtualidad. Y yo pensaba en estos días en esos chicos de Pamplona, de Paraná y de tantos otros lugares
que le han dado a las personas mayores las herramientas para no estar tan desvalidos en este momento. Y finalmente, hay formas de hacer aprendizaje-servicio que contribuyen directamente con el desarrollo local. En la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, desde hace más de 10 años, los estudiantes de arquitectura utilizan sus saberes para mejorar las condiciones habitacionales de quienes están viviendo en viviendas precarias. Y por eso están muy sensibilizados al tema, y lo primero que hicieron fue una campaña que nos recordaba que ahora que todos decimos que hay que estar en casa, que para quedarse en casa hay que tener una, y que sobre todo en América Latina nuestra situación habitacional sigue siendo un desafío, y nuestros barrios precarios, pienso en los cerros de Caracas, como en las villas argentinas o en las favelas brasileras, estos espacios de convivencia tan precaria y tan marginal son también espacios extremadamente vulnerables en tiempos de pandemia. Y por eso este banco de materiales para la vivienda popular que organizaron los estudiantes de la Universidad de Córdoba con una red de organizaciones públicas y privadas, me parece un muy buen ejemplo de cómo incluso durante la pandemia tenemos que atender la emergencia, pero no tenemos que olvidarnos de nuestros problemas de fondo, porque el coronavirus va a pasar, pero la desigualdad, la pobreza, la injusticia van a seguir estando y van a ser agravadas por las consecuencias económicas del coronavirus. Muchos asimilan el coronavirus a una guerra, y tenemos que saber que las posguerras a veces son más duras para los más vulnerables que la guerra misma. Así que en ese sentido quería invitarlos a ver el mapa que estamos compilando sobre experiencias solidarias durante la pandemia. Entrando en ese link van a poder cargar lo que ustedes están haciendo y sumar signos de solidaridad y de esperanza en este momento global de la pandemia. Y tenemos que empezar a pensar el día después, sabiendo, como decían en este video, que la vacuna somos todos, que quienes podemos contribuir a superar eficazmente la pandemia, quienes podemos contribuir a que el post-corona sea menos dramático, somos todos, y todos tenemos algo para aportar. Muchísimas gracias.